¿Consiguen ver el slide? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces. El tema de hoy es bastante fácil, ¿sí? Vamos a estar hablando de hipertensión arterial. Es simple, es bastante práctico, entonces no les va a costar mucho aprender, ¿sí? Hoje a matéria de hoje é o quê, professora? Hipertensão arterial. Amiga, essa aula já está no Drive, está na plataforma também, tá? Exactamente. Bueno, así como nosotros tenemos que conocer un poco de cada patología, estas enfermedades que son rutinarias es lo que más tenemos que dominar, ¿sí? Diabetes, hipertensión, hiperlipidemias, las patologías reumatológicas, asma, infecciones, esos son día a día del médico, entonces es lo que tenemos que manejar de forma mejor, ¿sí? Hay una diferencia entre dos términos que es, por un lado, la presión sanguínea o presión arterial y por otro lado, la tensión arterial, ¿sí? Son dos términos que se suele confundir y es diferente. Cuando hablamos de presión de sangre, ¿sí? La presión de la sangre es la fuerza que ejerce la sangre, ¿sí? La presión de la sangre al circular por los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de tensión arterial, estamos hablando de la fuerza que ejerce la pared vascular, ¿sí? Lógicamente, esa fuerza va a ser relativa a la presión que está circulando de la sangre. Entonces, cuando hablamos de presión arterial, es la fuerza con que circula la sangre. Y tensión es la fuerza con que actúa, con la que está trabajando nuestra pared vascular. Cuando nosotros vamos a hablar de tensión arterial, ¿sí? Va a estar dada por la suma de estos dos componentes. La tensión arterial del paciente es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Qué quiere decir gasto cardíaco? ¿Qué entienden por gasto cardíaco? ¿Qué entienden por gasto cardíaco? Vuelvo a preguntar. Quantidade de sangue na ejeção? Cantidad de sangre que eyecta en cada sístole, perfecto. ¿Y resistencia vascular periférica? A resistência dos vasos periféricos. Exactamente. Entonces, nosotros vamos a depender de la cantidad de sangre que va a eyectar nuestro corazón en cada sístole, sumado con la resistencia que está teniendo los vasos sanguíneos. Eso nos va a dar la tensión arterial. Para que nosotros le clasifiquemos a nuestro paciente como hipertenso, ¿sí? Ese paciente no tiene que tener necesariamente un solo pico de elevación de la presión arterial. Así como para que yo le diagnostique como diabético al paciente, yo necesito que él tenga un largo tiempo ese valor de hiperglicemia. Con la presión, con la tensión arterial va a ser la misma cosa. Para yo clasificarle como hipertenso, ¿sí? Yo necesito que ese paciente esté sufriendo de un aumento crónico de la tensión arterial. ¿Por qué? Porque ante cualquier eventualidad, el paciente me puede hacer picos hipertensivos sin necesariamente ser propiamente dicho un hipertenso, ¿sí? Entonces tiene que ser una hipertensión crónica, ¿sí? Yo voy a considerar a mi paciente hipertenso a aquel paciente que mantenga cifras tensionales de manera sostenida por un tiempo relativo. Eso es algo que siempre se equivocan en el examen. La elevación de la presión arterial tiene que ser sostenida, ¿sí? Por arriba de lo recomendado. ¿Quedó claro eso? Sí. Sim, doutora. Bueno, cuando hablamos de hipertensión arterial, ella se va a clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Gran parte, el 90%, va a estar formado por la hipertensión esencial o idiopática, ¿sí?
en menor medida, en 10% más o menos, va a estar causada por una hipertensión secundaria a otra patología. Cuando hablo de una hipertensión esencial, influye factor genético y sobre todo los factores ambientales que van a aumentar la tensión del paciente. Cuando hablo de una hipertensión arterial secundaria, va a ser como consecuencia de una enfermedad, ¿sí? Entonces, nuestra hipertensión arterial se va a clasificar en primaria y secundaria. Acá pueden ver que la hipertensión arterial primaria o esencial o idiopática, estamos hablando del mismo tipo de hipertensión, ¿sí? Va a estar dada por la suma de antecedente familiar, de hipertensos en su familia, nace con una predisposición para que él también sea hipertenso más adelante, sumado a ciertos factores ambientales, ¿sí? Factores de riesgos que pueden ser modificables y no modificables. Todo eso va a contribuir para que tengamos un aumento de la presión arterial. Ahora, cuando hablamos de hipertensión arterial secundaria, ¿ustedes lembran que cuando habíamos hablado de las disfunciones hormonales, habíamos hablado de hiperaldosteronismo, hipertiroidismo, feocromocitoma, y habíamos mencionado que son causas importantes de hipertensión arterial secundaria, ¿se acuerdan? A sua internet Ahí está pueden ver cortando, las professora. principales causas de hipertensión arterial secundaria. No importa, si la conexión está lo inestable, pero se va a grabar la clase, entonces después ustedes pueden volver a ver, ¿sí? No se preocupen con eso. Bueno, las principales causas de hipertensión arterial secundaria pueden ser causas renales. La principal, ¿sí? Es la renal. En segundo lugar vienen las causas endocrinas por disfunciones hormonales, ¿sí? Después tenemos los trastornos de aorta, como el cabalgamiento, coartación de la aorta. Tenemos la hipertensión inducida por el embarazo, ¿sí? Vamos a tener las patologías neurológicas, cuadros de estrés agudo para el metabolismo, ya sea un accidente, una cirugía, una infección grave, ¿sí? Y situaciones físicas como hipervolemia, aumento del consumo de alcohol o una hipertensión sistólica. ¿Cuáles son las causas principales de hipertensión arterial secundaria? Son dos, ¿sí? Estas que tienen en la columna de la izquierda, causas renales y causas endocrinas, engloban el 80% de etiología de los pacientes que sufren de hipertensión arterial secundaria. Bueno, les vuelvo a preguntar, ¿cuándo yo voy a sospechar que ese mi paciente hipertenso esté dentro del grupo de una hipertensión secundaria? ¿Cuándo yo voy a desconfiar que esa hipertensión puede ser secundaria? A ver si se acuerdan. Quando tem algum sintoma de outra enfermidade, como... Puede ser. E quando não tem histórico familiar, Puede ser también. ¿Cuándo más? quando tem síndrome de Cushing ou acromegalia, hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Cuando tienen los síntomas de otra enfermedad. Y no es que son de las respuestas al tratamiento que nosotros instauramos y la edad de presentación también. Cuando tenemos una hipertensión que aparece de forma brusca, acelerada en un paciente joven, sospechar de una causa secundaria. Cuando tengo una hipertensión que no está respondiendo bien a la administración de antihipertensivo, yo ya estoy utilizando asociaciones de 2 o 3 antihipertensivos y no consigo bajar esa presión, también pensar en causas secundarias, ¿sí? Eso vamos a asociar a lo que ustedes dijeron. Bien. Volviendo a la hipertensión primaria o esencial, habíamos dicho que aparte del factor genético es sumamente importante la presencia de factores de riesgo, ¿sí? Factores ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales que van a influir? Ellos se van a clasificar en modificables y no modificables, ¿sí?
Cuando hablamos de factores ambientales modificables que se pueda cambiar, están todos los hábitos tóxicos, ¿verdad? El exceso de alcohol, de tabaco, el exceso de estrés, la comida grasa, una comida sin frutas, sin verduras, el sedentarismo, el exceso de sal, ¿verdad? Conservantes, condimentos, todo eso. Estilo de vida no saludable. Y los factores de riesgos que no se pueden modificar, ¿cuáles pueden ser? La edad, ¿sí? Un paciente cuando empieza a ser adulto mayor, a partir de 45 años, tiende a volverse más hipertenso por el envejecimiento que sufre su parte vascular, ¿verdad? Eso yo no puedo cambiar. El propio antecedente familiar, el factor genético, ¿sí? Eso yo no puedo también cambiar, ¿sí? ¿Qué más? La menopausia, ¿sí? Eso también no se puede cambiar. Por más que la paciente se someta a tratamiento hormonal, no llega a sacar de ese grupo de riesgo. La raza también es sumamente importante. La raza negra es un paciente que nace con un gen que expresa una mayor capacidad de retener sodio y agua. Eso también no da para cambiar. Y en la gestación, el embarazo, ¿verdad? Entonces, los factores ambientales para producir una hipertensión esencial se van a clasificar en modificables y no modificables. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bueno. Nenhuma. Muy buena. Ay, qué guapos. Muy inteligentes ustedes. Bueno, es importante recordar que en América Latina, ¿sí? Y América del Norte, América en general, la principal causa de hipertensión arterial es el exceso de consumo de sal, ¿sí? ¿Cómo se va a traducir en una hipertensión arterial ese exceso de consumo de sal? Es bastante fácil de calcular, de imaginar, ¿verdad? Cómo es la patología de nuestra enfermedad. Si nosotros introducimos, si nosotros nos alimentamos, si nosotros consumimos mayor cantidad de sal, lógicamente yo voy a estar aumentando la cantidad de agua que mi organismo va a retener. Con eso yo voy a aumentar la cantidad de precarga, ¿verdad? Si yo tengo un aumento de ese volumen sanguíneo por exceso de sodio y exceso de agua, va a ir aumentando mi gasto cardíaco, ¿sí? ¿Hasta ahí están captando? Sí. Cualquier evento que aumente mi gasto cardíaco, que ustedes están viendo en la fórmula, lógicamente va a aumentar mi tensión arterial. Cualquier evento que aumente mi resistencia vascular periférica también va a aumentar mi tensión arterial. Entonces, el paciente consume exceso de sodio, se empieza a retener más agua. Con eso se aumenta la cantidad de precarga y se aumenta el gasto sanguíneo. Aumentando el gasto cardíaco, yo voy a ir aumentando mi tensión arterial. Por otro lado, esos vasos sanguíneos que van a estar recibiendo sangre a alta presión, la parte endotelial de esa vasculatura periférica también va a sufrir daño, ¿sí? Ese endotelio que sufre daño va a tener que reforzar su estructura para poder soportar mayor tensión de la sangre. Entonces, él va a dejar más gruesa sus fibras musculares lisas, vamos a tener mayor depósito de colágeno, de elastina, para poder aumentar esa resistencia vascular periférica y así soportar esa sangre que está circulando a alta presión. Entonces, un gasto cardíaco aumentado a la larga me lleva a un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque cada vez más mis vasos sanguíneos periféricos se van a ir reforzando en su estructura para aumentar y lograr contener esa sangre que circula a alta tensión. Es como si una manguera de un determinado calibre va engrosando con un tempo. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? Bueno, si nosotros tenemos un paciente que tiene un hábito de vida no saludable, un paciente que sufre de hiperlipidemias, exceso de colesterol, exceso de triglicéridos, va a influir en el mismo mecanismo, ¿sí? Ese exceso
de lípidos, ¿sí? ¿Cuál era? ¿HDL o LDL? El colesterol malo. LDL? LDL, ¿verdad? Ese exceso de LDL va a causar daño endotelial también, ¿sí? El exceso de grasa en sangre causa daño endotelial. Cualquier daño endotelial, ¿sí? Promueve a una agregación plaquetaria y a una formación de trombos. ¿Está bien? Con el pasar del tiempo, esa agregación plaquetaria, esa formación de trombos va a ir desestabilizando la pared vascular. Nosotros vamos a tener un intento de reparo de esa vasculatura, ¿sí? Ese trombo que se produjo en una parte del vaso sanguíneo, mi propio organismo va a intentar contener y formar una placa, va a ir revistiendo ese trombo con fibras de colágeno y elastina para dejar estable esa placa. Cuando el paciente desarrolla una placa, lógicamente eso, estamos hablando de la placa de ateroma, ¿verdad? Cuando el paciente desarrolla una placa, disminuye la luz vascular y eso también va a ayudar a colaborar al aumento de la presión, ¿verdad? Porque va a tener que pasar la misma cantidad de sangre por una luz de calibre menor. ¿Entendieron? Sí. Entonces, el exceso de sodio en la ingesta del paciente influye en la hipertensión arterial. El exceso de grasas del paciente influye también en la presión arterial, ¿sí? Los pacientes de raza negra son pacientes que nacen con un gen que le va a predisponer a retener más cantidad de sodio de lo normal. Y ustedes saben que cuando se retiene sodio, junto se retiene agua. Y sigue el mismo mecanismo que estuvimos explicando. ¿Cuál es el gen APOL1? ¿Sí? Después tenemos otras situaciones. Los pacientes que nacieron prematuros o nacieron de término, pero con bajo peso para la edad gestacional, son pacientes que desarrollan un crecimiento fuera del útero, un crecimiento acelerado, ¿sí? A modo de compensar esa falta de peso que tuvieron al nacer, ¿sí? Con eso nosotros vamos a tener una cantidad de glomérulos aumentados, una hipertrofia. Si tenemos glomérulos aumentados, vamos a tener mayor cantidad de células yusta glomerular y ustedes saben que ellas son encargadas de secretar la renina. Entonces vamos a tener aumento de secreción de la renina. ¿Cuál era el papel de la renina? Si vamos a relacionar con la hipertensión. Aumentar a liberação de líquido. ¿O qué ela fazia para conseguir su efecto? La renina se juntaba ¿con quién? Angiotensinógeno? Angiotensinógeno para darnos Angiotensina 1. angiotensina 1. Ahí ven a enzima, ¿cómo se llama? Enzima convertidora de angiotensina y le transforma en Angiotensina 2. angiotensina 2. La angiotensina 1 y la 2 tienen efecto de Constrição. vasoconstrição. Então, ela vai aumentar a resistência vascular periférica, vai aumentar a pressão arterial. Y la angiotensina 2 induce a que se libere ¿qué cosa? En la suprarrenal. Acho que é aldosterona? Aldosterona. ¿Y aldosterona faz o qué? Retiene Sódio. sodio con agua. Y ahí tenemos el aumento de volumen que nos dijo el compañero, ¿verdad? Entonces también va a influir en la producción de una hipertensión arterial en el paciente. Y después tenemos cada vez más pacientes jóvenes, ¿sí? Que ya sufren de hipertensión arterial. No es la falta de ejercicio, no son los hábitos tóxicos, ni la comida rica en sodio y en grasas la causa principal de hipertensión en pacientes jóvenes. Es el estrés, ¿sí? Entonces, si en el examen a ustedes yo les pregunto, ¿cuál es la principal causa de hipertensión arterial en paciente joven? Sin dudar, es el estrés, ¿sí? ¿Y cómo influye el estrés para que el paciente desencadene una hipertensión?
Con cada pico de estrés que el paciente sufre, aparte de secretar cortisol, que ustedes saben que es sumamente importante también para mantener las cifras tensionales y todo el metabolismo de lípidos y eso, con cada pico de estrés que el paciente hace, tenemos activación de nuestro sistema adrenérgico, ¿verdad? ¿Cuál era el neurotransmisor del sistema adrenérgico? Simpático? ¿Y cuáles son los neurotransmisores? Adrenalina y noradrenalina. Las catecolaminas, ¿verdad? Adrenalina, noradrenalina. Y ustedes saben que nuestro sistema adrenérgico, nuestras catecolaminas son las encargadas de darnos esa pulsación, de mantener la frecuencia cardíaca, de mantener el gasto cardíaco, de producir vasoconstricción, ¿sí? Entonces, si nosotros le sometemos a un paciente a descargas continuas, a activación continua de nuestros neurotransmisores, de nuestras catecolaminas, lógicamente vamos a tener también un aumento de la presión arterial, ¿verdad? Cuando hablamos del alcohol, hay varias hipótesis, ¿sí?, que sugieren cuál es el efecto del alcohol, del exceso del alcohol en un paciente hipertenso. Para empezar, ¿hasta cuánto de alcohol el paciente puede tomar para que ese valor no le constituya un factor de riesgo para volverse hipertenso? Las nuevas guías manejan en torno de 190 a 200 ml por día, ¿sí? De cerveza no constituye un factor de riesgo. Eso nos da más o menos 1 litro por semana, ¿sí? Si pasa de ese valor, sí ya es un factor de riesgo y puede inducirla a una hipertensión arterial. ¿Cuál fue el que se encontró más fidedigno, la patología más importante por una sobreestimulación del sistema nervioso central? ¿Sí? Cuando hablamos de exceso de tabaco, también habían varias hipótesis entre las cuales se llegó a la conclusión que la nicotina, el alquitrán, ¿sí?, son potenciales oxidantes y lesionan de forma bastante rápida nuestro endotelio vascular, ¿sí? Y si nosotros tenemos lesión por oxidación del endotelio vascular, nosotros vamos a tener toda aquella cascada de lesión endotelial, agregación de trombos, formación plaquetaria, intento de reparación con formación de una placa, disminución de la luz y aumento de la presión arterial, ¿sí? Ustedes dieron aterosclerosis en... No sé, todavía no dieron, ¿verdad? Anatopato. Anatopato ya. Porque fisiopatología ustedes dan ahora. Sí, pero todavía no vemos. Todavía no vieron, porque ahí van a ver y ahí les va a ser más fácil. Bueno, entonces ya entendemos cómo cada factor de riesgo va a influir para que mi paciente desarrolle una hipertensión arterial, ¿verdad? Y ahí, al igual que el paciente diabético, yo tengo que clasificarle a mi paciente hipertenso, ¿sí? Cada tantos años nos salen las guías, ¿sí? Que es el joint. Nosotros teníamos el 7º joint, año antepasado salió el 8º joint, ¿sí? El joint produce la suma de la Sociedad Americana de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, la sociedad... Cada país tiene un representante, ellos se juntan y estipulan un protocolo de manejo para clasificar y establecen las guías de tratamiento para la población mundial. Lógicamente, cada directriz, cada sociedad tiene que acoplar y tiene que adecuar esas reglas del 8º joint a la realidad de su comunidad, ¿sí? Bueno. Para que mi paciente sea considerado normal, no es que tiene que tener 120/80, no normal, no. Para que él no sea hipertenso, tiene que tener menos de 120/80, ¿sí? Entonces, si yo tengo 120/80, yo ya soy prehipertensa, ¿entendieron? Sí. Entonces, normal es menos de 120/80. Prehipertenso de 120 a 139 y de 80 a 89. Prehipertenso. Cuando es prehipertenso es igual que la diabetes el manejo.
yo tengo que instaurar modificación del estilo de vida por 30 días, ¿sí? Si el paciente logra bajar de esos valores de cifras tensionales, perfecto. Si no logra, yo puedo empezar un fármaco. ¿Está bien? Después tengo la hipertensión estadio 1, 140 a 159 y 90 a 99. Y después tengo la hipertensión estadio 2 a partir de 160 por 100. Aquella clasificación de normal, prehipertensión, hipertensión leve, moderada, grave, esa es de la Sociedad Americana de Cardiología, ¿sí? La que nosotros vamos a utilizar a nivel mundial es solamente un idioma y es este del octavo joint, ¿sí? En normal, prehipertenso, hipertenso, estadio 1 y estadio 2, ¿entendieron? Y es sumamente importante clasificarla a mi paciente porque mi conducta va a depender en qué estadio está el paciente, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, muy claro, perfecto. Ah. Cuando hablamos de un paciente prehipertenso, generalmente el manejo es con modificación del estilo de vida. Ejercicios, dieta saludable y evitar el factor de riesgo, ya sea exceso de alcohol, tabaco, estrés, comidas grasas y compañía, ¿tá? Si le clasificamos a nuestro paciente con hipertensión estadio 1, ¿sí? Estadio 1 se empieza con un fármaco, sin asociar todavía, y se espera la respuesta. Si nosotros le clasificamos a nuestro paciente en un grado de estadio 2 de hipertensión, generalmente se recomienda asociar ya 2 fármacos para que yo consiga bajar y controlar esa presión, ¿sí? Entonces, si es prehipertenso, modificación del estilo de vida. Estadio 1, un fármaco. Estadio 2, 2 fármacos. ¿Está bien? Sí, doctora. Bueno, ahí tenemos algunos tipos de hipertensiones también que podemos tener en la práctica diaria, que es la hipertensión del chaleco blanco, ¿sí? O de la bata blanca, que se presenta en los pacientes que presentan temor al personal de salud, ¿sí? Solamente en consultorio aumentan la presión, generalmente el diagnóstico es casual y eso nosotros necesitamos un tratamiento psicológico y no farmacológico, ¿está bien? Porque está asociado a una fobia del paciente. La hipertensión mascarada es aquella hipertensión que solamente se presenta en el domicilio del paciente y nosotros no logramos constatar en consultorio. Cada vez que viene a consultar, la presión está normal, pero él refiere que en casa él se mide y siempre está elevado. ¿Cómo confirmamos en el caso que el paciente esté con una hipertensión enmascarada? Con el mapa, el mapeamiento en su casa, ¿sí? Después vamos a tener la hipertensión sistólica, ¿sí? Que en 70% se ve en los pacientes a partir de 65 años, donde tenemos un aumento solamente de la sistólica, de la tensión arterial sistólica, por arriba de 140. Y generalmente está asociado a aterosclerosis, ¿sí? ¿Por qué es importante manejar y tratar un prehipertenso? ¿Sí? Nosotros dijimos que cuando le clasificamos al paciente como prehipertenso, le doy 30 días de tiempo para que haga su modificación del estilo de vida. Si en un mes el paciente vuelve y mantiene esas cifras tensionales, yo empiezo tratamiento con un fármaco. ¿Por qué? Porque la mitad de esos pacientes prehipertensos se van a tornar hipertensos propiamente dicho en un plazo de 25 años. O sea que de 10 pacientes prehipertensos, con certeza 5 se van a volver hipertensos después. Entonces, para disminuir esa probabilidad, yo tengo que empezar una monoterapia con fármaco. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar una hipertensión arterial? ¿Sí? La hipertensión arterial, yo tengo distintas formas de medir, ya sea en consultorio, en la casa del paciente, pero al igual que la glicemia, yo necesito confirmar 2 veces, ¿sí? Si yo tengo en las 2 veces un aumento de la presión arterial, ahí recién yo le clasifico como un hipertenso.
Entonces, yo puedo diagnosticar midiendo la tensión arterial en consultorio en 2 ocasiones diferentes, ¿sí? Si me da a partir de 140/90 es hipertenso, en 2 días diferentes, ¿tá? Después yo tengo la monitorización en la casa, en la residencia, ¿sí? Con un esfingomamómetro, lógicamente que esté calibrado. Siempre se prefiere el manual porque aquel digital es muy sensible y ante cualquier movimiento del paciente él puede acusar un pico erróneo. Entonces siempre preferir el manual. El paciente se tiene que medir de mañana y de tarde por lo menos 3 días. Lo ideal es 5 días, ¿sí? Pero en caso que no tenga el paciente, se puede ir a medir en una farmacia más cerca, en un puesto de salud más cerca, ¿sí? Por lo menos 3 días. Y se suma todito la presión. De mañana y de tarde se saca una media. Si la media de esa presión en la casa da a partir de 130/85, es hipertenso, ¿sí? Y después tengo el mapeamiento, el mapa, la monitorización ambulatorial con un aparatito. Ustedes saben cómo se hace, ¿verdad? Un dispositivo que el paciente lleva en el brazo, ¿sí? Insufla durante el día y durante la noche, ¿sí? Si la media de los valores del mapeamiento dio 130/85 y a la noche mayor de 11/7, también se puede considerar hipertenso. ¿Hasta ahí están entendiendo? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ya le diagnostiqué a mi paciente como hipertenso. ¿Qué análisis yo puedo solicitar para confirmar, para buscar una etiología, un factor de riesgo importante y tal vez evidenciar ya la presencia de alguna complicación? Cuando tenemos un paciente hipertenso, yo tengo por un lado los análisis de rutina y por otro lado los análisis adicionales, ¿sí? Cuando hablamos de análisis de rutina, son análisis que sí o sí le tengo que solicitar al paciente una vez que yo le diagnostico su hipertensión. Los análisis adicionales yo voy a solicitar en caso que tenga necesidad solamente, ¿sí? De ese aparato. ¿Cuáles son los análisis de rutina para el paciente hipertenso? Orinas simples, orina de 24 horas. ¿Cuál es mi objetivo? Buscar la presencia de proteínas en orina, medir la filtración glomerular, ¿sí? En segundo lugar, glicemias en ayunas, ¿sí? Para evaluar si el paciente no presenta diabetes. En tercer lugar, perfil lipídico o lipidograma, es la misma cosa, para evidenciar si tengo presencia de hiperlipidemias, ya sea hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Solicitar ácido úrico plasmático, ¿sí? Y siempre pedir un electrocardiograma, sobre todo en los pacientes que tienen una historia de larga data ya de hipertensión sin tratamiento, que son pacientes que generalmente ya me hacen una cardiomegalia, me viene con arritmias y todo más. ¿Sí? Entonces estos son de rutina. Sí o sí hay que solicitar. Después tenemos los exámenes adicionales, que de acuerdo a los síntomas del paciente yo voy a pedir, ¿sí? Radiografía de tórax. ¿Cuándo voy a pedir una radiografía de tórax? Cuando ese paciente, aparte de la hipertensión, me presenta disnea, me presenta edema de miembros inferiores, ¿sí? Cuando yo sospecho de una insuficiencia cardíaca. Ecocardiograma. Una vez que yo confirmo que ese paciente está con una insuficiencia cardíaca por una cardiomegalia y toda la clínica de dificultad respiratoria progresiva, edema de miembros inferiores, yo solicito un ecocardio para medir la fracción de eyección, ¿tá? ¿Por qué? Porque si la fracción de eyección me da un valor muy disminuido, si se está bombeando muy poca sangre ya en cada sístole, existe un medicamento que yo puedo administrarle al paciente para aumentar esa fuerza de contracción, ¿sí? En tercer lugar, microalbuminuria. Eso vamos a solicitar en los pacientes que me salgan con la glicemia de ayunos alterado, ¿sí?
En cuarto lugar, el ecodoppler de carótida. El ecodoppler yo voy a solicitar en los pacientes que sean sospechosos de placa de ateroma, ya sea un paciente anciano, sí, a partir de 65 años, o un paciente con soplo en carótidas, ¿ok? Ergometría vamos a solicitar en todos los pacientes hipertensos que presenten angina, ¿sí? Dolor precordial. Hay que solicitar una ergometría. Y la hemoglobina glicada, ustedes ya saben que se utiliza para los pacientes hiperglicémicos, pacientes diabéticos, para saber cómo está el control metabólico de ese azúcar. ¿Quedó claro? Consiguen diferenciar cuáles son los análisis de rutina y cuáles son los adicionales. ¿Están escuchando? Sí. Sim, Ah, estamos. Sí, Bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahí? no. No, una. Bueno. Después tenemos, para cerrar nada más, cómo tiene que ser nuestro manejo con los pacientes. Entonces, me viene un paciente que yo le diagnostico con las mediciones y confirmo que es un hipertenso, tengo que hacer toda una historia clínica completa, buscar antecedentes, súper importante los factores de riesgo, si fuma, si toma, a qué se dedica, cómo trabaja, si es muy estresante el trabajo, si tiene hijo o no, si es casado o no, cómo es su dieta, todo eso importa, todo lo que pueda ser un factor de riesgo, ¿sí? Buscar si ese paciente no tiene signos o síntomas de una hipertensión secundaria, así como alguien me dijo hace rato, si no tiene aspecto cushingoide, o de repente si no está muy ansioso, temblor, palpitación, a ver si no es un hipertiroidismo, ¿sí? Ir buscando. Y lógicamente, y no menos importante, ver si ya tenemos lesionado corazón, pulmón, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos, Diana? Corazón, pulmón, encéfalo, ¿qué más se pueden ver afectados por la hipertensión? O rim, Riñón, exactamente. Bueno, acá tienen un cuadrito que yo encontré muy explicativo. Circulación, gasta, Sí, un cuadrito que encontré muy explicativo y te muestra los signos y los síntomas que puede tener tu paciente y qué vos podés sospechar de ese paciente y cómo podés confirmar. Esto hablando de hipertensión secundaria, por ejemplo. Si el paciente tiene una hipertensión resistente al tratamiento, ¿verdad? Ya sea con hipocalemia o algún nódulo en la suprarrenal. ¿Qué tiene que ser mi sospecha diagnóstica? Lógicamente un hiperaldosteronismo. ¿Qué análisis yo puedo solicitar? Dosar la aldosterona, renina, catecolaminas, ¿está? Lean un poco con tiempo, es muy interesante para ustedes que están empezando ahora. Bueno, son 2:20. Vamos a dar un 15 minutitos de receso. Váyanse, tomen agua. Yo también quiero tomar. Y vamos a volver 14:40, ¿puede ser? Para empezar a hablar de tratamiento. Sí, Sim, doutora, Sí, pode doutora. ser. Bueno, nos vemos.
Eu lá, então, nada de lá, como Da
Le llegó, dice. Dale, gracias. Ahora yo voy a estar enviando ya desde mi Google Drive. Yo no sé nomás tocar y él me probó. Entonces, a partir de ahora yo te voy a mandar del mío nomás ya. Qué suerte, muchísimas gracias. ¿Ah? La gente, ya están de vuelta. Sí. Valéria, tá aí? Oi. Yo estoy acá. Doutora, minha internet está Olha, caindo troquei. na minha cidade, tá chovendo. Aí ela tava
Mas a senhora tá ainda há pouco caiu. Hola, Tá caindo de novo. ¿qué tal? Tá só. Está saliendo todo cortado, horrible está. Não, mas é só para avisar já, para a senhora saber. Sí. Está súper horrible la internet. Profe, Quilombo. profe, mi internet está oscilando Menos también mal que se mucho. graba y después pueden volver a ver. Sí, oscila muchísimo. Y bueno, a ver quién ya está conectado. Adriana, Casia, Jonathan, Josía, Karine, Lucas, Paola, Silvia. Bien. Vamos a empezar entonces. Tan, tan, tan. Vamos a continuar ahora con el tratamiento de nuestros pacientes, ¿sí? ¿Me están escuchando? Pode repetir, doutora? Cortou aqui. Uhum. Vamos começar com o tratamento. Ah, sim. Doutora, pode repetir? Tá cortando muito. Está. Vamos a empezar a hablar del tratamiento. El octavo joint también va a regirnos el tratamiento que vamos a tener con el paciente, ¿sí? Ellos nos van a dar una serie de recomendaciones de cuándo empezar un tratamiento farmacológico y sobre todo, cuánto tiene que ser mi objetivo de tensión arterial en ese paciente. Ese es lo principal en el paciente, ¿sí? Y estas recomendaciones son sumamente importantes para yo tener mi conducta con el paciente para saber si está funcionando o no mi fármaco, si tengo la necesidad de aumentar la dosis o de asociar otro antihipertensivo, ¿está bien? La primera recomendación dice, para los pacientes adultos mayores a partir de 60 años, ¿sí? Yo tengo que empezar a dar fármacos cuando la presión empiece a subir a partir de 15/9, ¿sí? Una vez que el paciente adulto mayor empieza a tener valores de presión 150/90, tengo que empezar a administrar fármaco por 9. ¿Está bien? Eso es para adulto mayor. Después, para los pacientes menores de 60 años, ¿sí? Yo tengo que iniciar medicación cuando la presión alcance valores a partir de 14/9. Y mi objetivo, lógicamente, tiene que ser bajar de 14/9. Entonces, paciente idoso mayor de 60 años, empiezo a administrar antihipertensivos cuando la presión empieza a subir de 15/9. Mi objetivo, bajar de ese valor. En el paciente menor de 60 años, mi objetivo va a ser bajar de 14/9. ¿Están entendiendo las recomendaciones? Sim. Cuando tenemos un paciente joven, ¿sí? Con alguna enfermedad renal, con alguna patología renal, ¿sí? Ya sea por una diabetes, por una glomerulonefritis, un síndrome nefrótico, no importa. Todo paciente joven a partir de 18 años con alguna patología renal, tengo que iniciar fármaco para presiones a partir de 14/9. Mi meta va a ser de nuevo bajar 14/9, tener menos que ese valor. Para los pacientes diabéticos jóvenes va a ser la misma meta, ¿sí? Para el paciente diabético yo tengo que iniciar medicación antihipertensiva cuando la presión alcance 14/9 y mantener bajo esos valores. ¿Hasta ahí están entendiendo? Entonces, solamente en idoso yo tengo que esperar que alcance 15/9 para empezar la medicación, ¿sí?
Y ahí tengo que bajar de ese valor. Ese tiene que ser mi meta. En el resto de la población, ya sea con patología renal, diabético o no, tiene que ser mi meta menor de 14/9, ¿sí? ¿Con qué yo puedo empezar un tratamiento para bajar esa presión arterial en el paciente? Yo puedo empezar a utilizar diuréticos, puedo utilizar calcio antagonistas, puedo utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, puedo utilizar antagonistas de los receptores, ¿sí? De angiotensina. Lógicamente, entre estos fármacos antihipertensivos, yo voy a tener distintos grados de potencia antihipertensiva, y eso vamos a ver en fármaco y me va a ayudar para saber con cuál puedo empezar y con cuál puedo asociar cardiológicas, ya sea de Europa, de América, de Sudamérica, de Brasil, de Paraguay. Siempre nos maneja para que nosotros empecemos un tratamiento antihipertensivo con un diurético, que es lo más fisiológico para el paciente. Solamente que el diurético produce mucha afectación en el día a día del paciente, sí, es incómodo para el paciente activo durante sus actividades diarias, por lo que no se suele empezar con un diurético, ¿sí? Porque el paciente tiene que ir a orinar de rato en rato, entonces eso queda incómodo para la labor del paciente, para su trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de un calcio antagonista, nosotros tenemos que entender que el calcio antagonista es uno de los antihipertensivos más potentes. Entonces yo voy a dejar para utilizar o en un paciente de raza negra, que suelen ser pacientes que tienen una hipertensión bastante rebeldes, o en un respuesta a los otros antihipertensivos asociados. Entonces, calcio antagonista, antihipertensivo potente, dejar para utilizar o en negros o en hipertensión arterial secundaria o asociado a otro antihipertensivo ante una falta de respuesta, ¿sí? Cuando hablamos de IECA, los IECA son otra familia de antihipertensivos que tienen un efecto nefroprotector, ¿sí? Ayuda a disminuir la progresión de una nefropatía, por lo cual generalmente se indica de entrada en los pacientes que son diabéticos. ¿Está bien? Aparte de prevenir esa progresión de la nefropatía, ayuda a disminuir el remodelado del ventrículo. Ustedes saben lo que es el ventrículo izquierdo. Ya que está trabajando a alta presión, empieza a aumentar de grosor, ¿verdad? Y se remodela el ventrículo. A eso nosotros llamamos remodelamiento ventricular. Lógicamente, ese corazón que queda grueso y grande, más adelante queda flácido, ¿verdad? Y ahí tenemos la instalación de una insuficiencia cardíaca. El enalapril es un fármaco que ayuda a disminuir la progresión de ese remodelado, ¿sí? Y los ARA2 son un grupo de antihipertensivos de potencia mediana de control de la presión arterial y se suele utilizar para los pacientes adultos mayores, 40, 50, 60 años, se suele utilizar un ARA2. ¿Por qué? Porque un IECA tiene una potencia más liviana, no consigue muchas veces controlar la presión en esos pacientes más añosos. Un diurético también es bastante liviano, no tiene la capacidad de controlar. Entonces, muchas veces cuando tenemos un paciente adulto mayor, empezamos con un ARA2, ¿sí? Bueno, entonces, no olvidarnos, si tenemos un paciente con raza negra, siempre utilizar un calcio antagonista o un diurético asociado. No es
suficiente para el control de la presión en un paciente negro. Entonces, en ese caso, siempre asociar un diurético para tratar de equilibrar y tener una potencia similar con un calcio antagonista. ¿Sí? Cuando tenemos pacientes diabéticos o otro tipo de paciente con patologías renales, nosotros sabemos que si logramos detener, yo también consigo disminuir la progresión de la patología renal, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener rápido control en estos pacientes. Y logramos detener, yo también consigo. La novena recomendación, alcanzar mi objetivo, ¿sí? 30 días de plazo para mi hipertensión. ¿Todos están escuchando? Professora, corta muito. Sim. Pelo menos o meu aqui corta muito. Aí, ou é problema na minha internet, ou é problema na internet da senhora. Não sei se é só esse, se é só comigo que está acontecendo isso, sabe? Também, Silvio. O meu também está cortando muito, doutora. O meu também. O meu também, doutora. Então, deve ser problema, doutora, na sua internet, porque é quando a senhora está falando que fica cortando, eu nem consigo acompanhar, tem hora, não dá para entender a frase. Verdade. Tá. Daí, menina. Tener que rever a gravação, então, depois, verdade? Tomara que, porque... Mas, tomara doutora, que na gravação também vai estar cortado. Aí dá de novo, dá aula de novo. Vai fazer o quê? Não tá entendendo? Não tá. Mas tá, né? Tá uma merda, tá? Porque também vai estar cortado na gravação, visto que a gravação é online. Eu mudei para 300 GB aqui a minha. Não tô conseguindo entender nada. Não, porque eu até mandei para o Lucas, amor, a minha... Gravei até o áudio, saindo cortado para ele ouvir. Tá saindo assim para você? Ele disse para mim também. Ele disse, então não é o problema na minha internet. Sale todo cortado, no. A todo yo le escucho cortado, ¿sabes? Pero vamos a ver cómo hacemos. Voy a grabar después un video explicando la clase. Y ahí les voy a mandar, ¿verdad? Porque si es que graba así como está. Mas ele vai gravar minha voz. E minha voz não... Será que vai sair cortado? Isso temos que perguntar, ¿verdad? Doutora, eu até mandei um áudio que eu gravei mandando pro Lucas, para ele ouvir se estava saindo assim para ele. Eu mandei para a senhora uns trechinhos que a gente tinha gravado, como é que está saindo cortado. Mas depois sai ruim, professora. Faz outro, não tem problema, não. Entonces yo tengo que tener rápido control en esto. Qué horrible. Vamos a hacer así, vamos a tratar de terminar. Ahí después voy a grabar yo de nuevo la clase y les voy a mandar en forma de video. Voy a alzar en la plataforma en forma de video. Porque si ellos van a grabar, entonces va a estar así cortado. No va a adelantar, ¿verdad? Aí eu vou gravar uma parte, então. Porque aqueles vídeos que a senhora faz e manda, sai, a gente consegue ouvir tudo nítido, mas aqui está saindo cortado. Sim. Bueno, pero ya estamos terminando. Certo. Vamos a tratar de seguir. Bueno, ¿cuánto tiempo yo tengo para controlar la presión del paciente? Un mes, ¿sí? Yo le diagnostico que él tiene su hipertensión, le instauro el tratamiento, elijo un fármaco y le doy un mes de tiempo. Si en un mes el paciente viene y no logró controlar la presión, yo puedo aumentar la dosis, ¿sí? Y se va de nuevo y vuelve en un mes.
Si vuelve de nuevo en su control después de un mes y todavía no logra controlar la presión, ahí vamos a empezar a adicionar otros fármacos, ¿sí? Puedo adicionar un diurético, un ARA2, un IECA, un calcio antagonista, ¿sí? Si en un mes vuelve el paciente y con esos dos fármacos ya no está consiguiendo controlar todavía, voy a añadir un tercer fármaco, ¿sí? Yo puedo estar coadministrando hasta 3 medicamentos para intentar bajar esa presión arterial. Si el paciente me vuelve de nuevo después de un mes y no logra bajar la presión arterial con esos 3 fármacos, vamos a mandar a un cardiólogo porque probablemente ese paciente está con una hipertensión arterial secundaria, ¿sí? O una hipertensión arterial refractaria al tratamiento. ¿Está bien? Tenemos que atender porque en ciertos casos nosotros podemos empezar con 2 medicamentos de una vez, sobre todo en los pacientes que sean portadores de hipertensión arterial estadio 2, ¿sí? Se puede empezar, por ejemplo, con un IECA y un diurético, o un ARA2 y un diurético, ¿sí? Para que yo tenga una buena potencia y consiga bajar esa presión arterial lo más rápido posible. Tengo que atender para nunca administrar junto un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y mi antagonista receptor de angiotensina 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un efecto de nefrotóxico esta mezcla, entonces tratar de no utilizar. ¿Está bien? Bueno, ahí tienen el resumen del octavo joint. Entonces, en pacientes idosos, mi meta tiene que ser menos de 150/90. En el retador de patología renal o no, tiene que ser menor de 14/9, ¿sí? Esta es otra clasificación de la Asociación Americana de Cardiología que yo les dije a ustedes que clasifican hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3, pero nosotros no utilizamos en la práctica. Nuestro país se guía por el octavo joint, que eso se maneja a nivel internacional. Esto es solamente en Estados Unidos, ¿verdad? Y después vamos a tener descompensaciones de nuestros pacientes con elevaciones bastante bruscas de la presión arterial, ¿sí? Y me pueden hacer cuadros de urgencia y cuadros de emergencia hipertensiva. Ambos van a cursar con aumentos bruscos de la presión arterial, solamente que van a tener sus diferencias. Cuando hablo de una urgencia, yo tengo un aumento de la presión arterial, ¿sí? Hasta más o menos 180/110, pero yo todavía no tengo una lesión de órgano diana, ¿sí? Tengo varias horas para manejar ese cuadro y yo puedo bajar esa presión con fármaco vía oral, ya sea un captopril sublingual, ¿sí? Ya sea un calcio antagonista, no hay problema. Cuando hablo de una emergencia hipertensiva, yo tengo valores de cifras tensionales bastante altas, 190, 200, 210, que ponen en riesgo la vida del paciente. Generalmente ya tenemos presencia de daño a órganos diana. Yo tengo 1 hora de tiempo para bajar esa presión y sí o sí yo necesito tiempo para bajar la presión y puedo manejar con medicamento vía oral. Una paciente gestante que todavía no convulsiona, una preeclampsia, un paciente con insuficiencia cardíaca que me descompensa la presión y un paciente con aneurisma que todavía no tuvo rotura con aumento de la presión arterial. Esas son urgencias, todavía no hay lesión de órgano diana, tengo varias horas para bajar la presión y puedo hacerlo con vía oral. Cuando hablo de emergencia hipertensiva, tengo
vascular cerebral, una rotura de aneurisma o una aorta que se diseca, una insuficiencia cardíaca congestiva que me hace un edema agudo de pulmón, una encefalopatía por culpa de una crisis hipertensiva y las crisis con secreción bruscas y aumentadas de catecolaminas como feocromocitoma, una tormenta tiroidea, exceso de drogas y compañía, ¿sí? ¿Cómo yo voy a manejar entonces en forma general al paciente? Si mi paciente es prehipertenso y no tiene ningún factor de riesgo, no es gordo, no es sedentario, tiene una vida saludable, supongamos que solamente tenga un antecedente genético, ¿verdad? En ese caso yo puedo hacer un tratamiento no farmacológico, modificación del estilo de vida. Ahora, si mi paciente tiene varios factores de riesgos, ¿sí? Y es prehipertenso, yo puedo probar hasta 180 días, me dice el octavo joint. Pero nuestra Sociedad Paraguaya de Cardiología maneja como un mes de tiempo nomás. Nos dice que 6 meses, perdón, es mucho tiempo para esperar y ese paciente fácilmente se nos vuelve de prehiper 30 días en la próxima consulta. Si sigue prehipertenso, nosotros ya empezamos un tratamiento, ¿sí? Y tratamiento farmacológico con un fármaco, uno, ¿sí? Y si es que estadio 2, generalmente ya con 2 fármacos, ¿sí? Siempre esperar ese un mes de tiempo, si no mejora, para ir adicionando otro fármaco y aumentar la dosis. Después tenemos los factores del estilo de vida y cuánto ayudan a contribuir para bajar esa presión arterial. Fíjense, el control del peso es lo más importante y lo que más ayuda a bajar la presión arterial. De 5 hasta 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos que el paciente pierde, ¿sí? Si el paciente maneja la cantidad adecuada de sal, hasta 15 milímetros de mercurio consigue bajar. Que evite el ser sedentario hasta 10, ¿sí? Y el alcohol en exceso si evita también 3 milímetros de mercurio en los pacientes, ¿sí? Esto es sumamente importante. Entonces ahí tenemos un repaso cuando tenemos un paciente joven, adulto, sin otra alteración, siempre se nos recomienda empezar con un IECA porque es nefroprotector. Si el paciente tiene algún tipo de arritmia, taquiarritmia, aparte de su hipertensión, nos hace taquicardias, tenemos los beta bloqueantes que son antihipertensivos y son antiarrítmicos, ¿sí? Y si yo tengo un paciente adulto mayor, recordar que es un paciente que me va a mantener cifras tensionales más altas, entonces yo necesito utilizar un antihipertensivo más potente, en ese caso empezar con ARA2. Después tengo algunas recomendaciones importantes. Si tengo insuficiencia cardíaca, si tengo un paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca, sí o sí coadministrar para disminuir la cantidad de volumen sanguíneo, ¿verdad? De volumen minuto. Si tengo un paciente que tuvo infarto anteriormente, tengo que asociar sí o sí un IECA, porque ayuda al remodelado, ¿verdad? Si tengo un paciente nefropata, sí o sí administrar un IECA, porque también ayuda a disminuir la progresión de la nefropatía. ¿Sí? ¿O qué? Antes do IECA, a primeira parte. No te entendí. ¿Qué dijiste? De insuficiencia cardíaca tiene que usar sí o sí diurético junto con el antihipertensivo que vos elijas para disminuir la cantidad de volumen minuto. Gracias. ¿Ah? Bueno, a veces vamos a tener que van a presentar reacciones adversas al antihipertensivo. En ese caso, nosotros podemos ir cambiando de familia de fármacos, ¿sí? Y también tengo la obligación de ir aumentando de posología y aumentando de un fármaco con otro, ir asociando hasta lograr esa mi meta de cifra tensional, que ya vimos cuáles son. Acá yo les puse a ustedes cuáles son las asociaciones más utilizadas, ¿sí?
un IECA con un diurético, un beta bloqueante con un diurético, un ARA2 con un diurético. Recordar de no mezclar IECA con ARA2 porque es nefrotóxico, ¿sí? Y ahí tienen las presentaciones, la posología de cuánto suele venir los antihipertensivos de uso más comunes. En Alapril hay de 10, de 20 miligramos, Captopril de 25 y 50, atenolol viene de 25, hidroclorotiazida, furosemida, losartán, telmisartán, ¿sí? ¿De cuánto viene? Bueno. Siempre tratar de no jugar mucho con los calcio antagonistas, como les puse el ejemplo, anlodipina, verapamil, diltiazem, porque son fármacos de una potencia bastante grande, entonces fácilmente el paciente se nos puede descompensar. No es de elección para nuestra población, porque nosotros tenemos pocos pacientes que son de raza negra, que son los que generalmente son pacientes candidatos para utilizar estos fármacos, pero sí podemos usar de entrada en un feocromocitoma, en un hiperaldosteronismo, en un paciente negro. Los pacientes indígenas también tienen la hipertensión bastante rebelde al tratamiento. ¿Está bien? Y recordarles que casi la mitad, 45% de la población paraguaya tiene hipertensión arterial, ¿verdad? Y dice que el 40% restante no sabe, o sea que 80% de los pacientes que van a atender son hipertensos. Entonces es sumamente importante mantenernos actualizados con las guías de hipertensión arterial. La última guía que nosotros tenemos es del 2017 de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Vascular y es lo que está en vigencia hasta hoy día. Y no olvidarnos de mencionarle al paciente y de nosotros recordarnos que la principal causa de hipertensión arterial en nuestra comunidad es la sal. Y la sal está oculta en la dieta, no solamente en esa sal que nosotros vemos, la blanquita que ponemos en la comida. Está bien, me imagino que estarán con muchas dudas porque salió todo cortado la clase, pero les voy a estar grabando de nuevo el video y le voy a mandar a la líder y alzar en la plataforma. ¿Está bien? Sí, profesora. Está bien. Bueno. Gracias por su atención. Nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias, professor. Tchau, obrigado.